Hola amigos, bienvenidos a este sábado cultural que voy a dedicar a un tema que yo sé que he tratado en otras oportunidades, quizás en muchas oportunidades, lo he tratado de forma global, lo he tratado de forma puntual, he hablado de algunos episodios de este tipo de eventos, las guerras, lo sé, pero, los tiempos cambian y hacen que el mismo evento que uno analizó hace 6 meses o hace un año adquiera otra significación. Estamos en un periodo de enormes conflictos y pueden venir unos más grandes. Estamos en medio de guerras y amenazas de guerra. Entonces el tema vuelve a surgir. Fuera de eso, estimados amigos, lo voy a examinar de una manera, voy a ver otros ángulos del asunto que están relacionados, dicho sea de paso, con algo que estoy escribiendo sin apuro. Es un tema complicado y largo. En ese tema complicado y largo que estoy escribiendo, en uno de los muchos libros que estoy escribiendo, aparece el tema que voy a tratar ahora, que es muy curioso y que está en el fundamento de que existan las guerras y muchos otros fenómenos sociales. O sea, tiene que ver con la naturaleza humana y la naturaleza de la sociedad, un fenómeno que me llamó siempre la atención y que nunca ha dejado de asombrarme que este fenómeno exista. Y eso es lo que voy a hacer básicamente. Y luego al final del programa les voy a mostrar libros que yo sé les he mostrado en otras oportunidades, pero repito e insisto, los tiempos cambian y tampoco todos ustedes han visto todos mis programas, no tiene por qué ser así. Dicho lo cual, voy a recordarles mi libro Resurrección, que los está esperando los que quedan en elvillegas.cl/tienda. La otra vez dije librería. Se me producen cortocircuitos de repente, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Ahí, elvillegas.cl/tienda está este libro y ahí también van a encontrar otros libros míos, rezagos de ediciones anteriores, agrupadas en combos, 2, 3 libros, qué sé yo, con distintas combinaciones, a precio muy reducido, porque queremos ir como lo hacemos siempre, ir vaciando lo que tenemos y dejar espacio para lo nuevo que pueda venir. Así es que les recuerdo esto, y ya que estoy recordándoles cosas, les voy a recordar también que ustedes en elvillegas.cl/correo esta vez pueden anotando su mail para recibir sin ningún costo, esto es gratis, todos los días un mail muy cortito. Lo que se me ocurre en algún momento, un pensamiento, un recuerdo, un libro que les quiero contar o recomendar, o una película o una serie en Netflix o en donde sea, cualquier cosa, como en una conversación al paso, así simplemente, y usted lo recibe todos los días y por supuesto si no le gustan no los lee, los vota, se sale de la suscripción, ni un problema. Bien, hay más de 7.500 personas que se inscribieron y están recibiendo estos mails. Les agradezco mucho que me den pelota y algunos de ellos incluso me comentan y me mandan sugerencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y antes de empezar, no sé si recordarles de inmediato algunos de mis auspiciadores, pero tal vez lo vamos a dejar un poquito más para adelante. La guerra es una actividad, desde luego, y esto lo hemos comentado en muchos programas, y ustedes lo saben, lo han leído, lo experimentan, lo ven. La guerra es un fenómeno muy frecuente en la historia humana. Les he dado alguna vez unas estadísticas de un libro que tengo atrás a mis espaldas de Will Durant. Las lecciones de la historia se llama el libro, donde en algunos de los capítulos enumera la cantidad de años que la humanidad ha estado en guerra y son la inmensa mayoría. La inmensa mayoría del tiempo hay guerras, estamos en guerras. Guerras, digamos, como dicen ahora, cinéticas, guerras a balazo, cuchillazo. Ahora, en el fondo, la humanidad vive en guerra todo el tiempo, solo que no necesariamente cinética. Y no me refiero solo a las guerras civiles, aparte de las guerras internacionales. Me refiero al enorme grado de conflicto, de presiones internas, de beligerancia, que en múltiples formas se manifiesta y está presente prácticamente en toda sociedad. Y puesto que es así,
puesto que es un fenómeno que se manifiesta en toda sociedad. Y es cuestión de leer cualquier libro de historia para que salte a la vista eso, la cantidad de conflictos políticos, guerras civiles, a nivel más banal, luchas internas entre clanes, entre familias, vendetas, dificultades, conflictos políticos, todo el tiempo. En las oficinas, en las organizaciones privadas, públicas, siempre hay beligerancia, siempre hay lucha, hay competencia, todo el tiempo, todo el tiempo. Incluso en los lugares que uno diría más reposados del mundo, donde supuestamente reina el amor universal, la fraternidad, adentro de un monasterio, de seguro que hay conflictos, intrigas, luchas por el poder, quién llega a ser el padre superior de la orden, qué sé yo. Esto no me cabe ninguna duda. Lean ustedes cualquier libro que valga la pena, en la literatura, en el cine, en todas partes está el conflicto, el conflicto, el conflicto. Eso es una forma de guerra. Y a propósito de eso, precisamente, uno de los pensadores que les voy a mostrar el libro principal, el libro que escribió sobre esto, un clásico, se llama von Clausewitz, ese es su apellido. No me acuerdo el nombre pila, pero es von Clausewitz. Escribió un libro que se llama Der Krieg, de la guerra. Y en alguna parte, bastante al comienzo, suelta una frase que es célebre, que se ha citado en miles de libros y en miles de oportunidades, y es la frase siguiente: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Ahí está. Y yo voy a permitirme no corregir a von Clausewitz, sino que ampliar, y diría yo, la guerra es la continuación de la vida social por otros medios. Es la forma extrema de este conflicto que, si ustedes empiezan desde la guerra a ir al polo opuesto, se va suavizando más y más hasta que llegamos a lo mejor a una discusión un poco elevada de tono entre dos amigos, por ejemplo. Hay todo un continuo que termina en la masacre mutua, en la destrucción mutua. En otras palabras, la guerra, el conflicto, la beligerancia, la competencia, las intrigas, los odios, las rabias mutuas, los resentimientos, los rencores, los puñetazos, los botellazos, los balazos, son propios de la naturaleza humana. Estamos hechos así. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque cada individuo, y no solo cada individuo, sino que cada grupo, cada familia, cada sociedad, cada corporación, lo que sea, tiene determinados objetivos, intereses, ambiciones, que son distintos a los intereses, ambiciones de otro grupo, de otro individuo, y eso inevitablemente en la competencia por un mismo recurso produce conflicto. Ese recurso puede ser un recurso físico, puede ser un recurso psicológico, como quién ganó, quién obtiene la gloria, los aplausos, todas las formas posibles. Somos distintos, tenemos distintas ambiciones, tenemos distintos valores. A veces nos juntamos un grupo que tiene los mismos, pero entonces nos vamos a enfrentar con otro grupo que tiene distintos valores. Es lo que pasa en la política todo el tiempo, es lo que vemos en nuestro país. Hay un grupo que quiere ciertas cosas que se llaman progresistas, y hay un grupo que quiere otras que son más conservadores. Y entonces la beligerancia toma una forma de política hasta el momento, al menos mal, y de insultos, y de familias que se dividen en dos, y amigos que dejan de verse, y puñetazos de repente. Todo el tiempo está en la naturaleza humana, porque simplemente tenemos deseos, ambiciones, gustos, valores, maneras de ver el mundo que entran en conflicto con las de otros. ¿Y por qué entran en conflicto? Podría uno preguntarse, ¿por qué simplemente no existen en paralelo una al lado, las otras distintas, pero sin ni siquiera tocarse? Porque competimos por el mismo recurso, por esa simple razón. No vivimos en mundos aparte, no vivimos cada uno en un planeta distinto, vivimos en el mismo territorio, por último en el mismo planeta, y estamos disputando las mismas cosas. Ahí está. Y por lo tanto está en la naturaleza de la sociedad. Y uno se pregunta, me lo he preguntado 1.000.000 de veces, y tratando de responder es que estoy escribiendo el libro que estoy escribiendo. ¿Cómo es posible que, dada esa condición humana, existan sociedades? ¿Cómo el hecho obvio, evidente, que vivimos en sociedad desde los tiempos más primitivos, los grupos, clanes que vivían, o familias o grupos que vivían en una caverna, y así sucesivamente hasta el día de hoy,
hemos vivido siempre en sociedad, somos un animal social, como lo dijo Aristóteles en griego, son politikon, animal político. Entonces pareciera que es un hecho natural, pero yo me hago la pregunta, ¿cómo es posible, dado este potencial de beligerancia? Y la explicación es posible porque esa estructura que llamamos sociedad no elimina, no supone la inexistencia de la beligerancia, sino que la estructura, la controla y la manipula de cierto modo. La reprime, la regula, la sanciona, la dirige. Está en su naturaleza, no es algo distinto, está en su naturaleza. Podríamos decir, la sociedad es la continuación de la beligerancia por otros medios. Podríamos también usar ese argumento, saqueando la idea de von Clausewitz y sacando derivadas. Y por eso esta prevalencia de la guerra en la historia humana. Por eso esta prevalencia del conflicto en el seno de toda sociedad, cosa que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros ha podido experimentar personalmente. Uno mismo ha estado en miles de conflictos, dentro de la familia, en un lugar de trabajo, en un partido político, en una calle, en un estadio, en todas partes. Está la beligerancia, hasta con los amigos, hasta con los seres queridos. Hay de repente peleas atroces entre seres que se aman, padres con hijos, esposos entre sí, todo. Permanentemente hay un potencial que está ahí. Y agregaría, no solo el potencial de que tenemos gustos distintos, ambiciones distintas y competimos por el mismo recurso, sino que además a eso se suma un grado interno de resentimiento y de rabia que se ha acumulado por las muchas veces en que en esa competencia hemos sido derrotados, fue otro el que se llevó ese recurso, o si no hay un otro, la naturaleza nos impidió obtener ese recurso, no logramos lo que queríamos porque llovió ese día o por lo que sea, y se produce lo que se llama frustración, un deseo que no se ha podido cumplir, se queda dentro del alma como una ponzoña a fuego lento. Y eso también es un factor que está presente y sirve como combustible a este choque de intereses distintos. Y por eso que la existencia de toda sociedad es literalmente un milagro desde cierto punto de vista. Y por otro lado no lo es, puesto que tan fácilmente hemos vivido siempre, o sea, no tan fácilmente, tan regularmente hemos vivido siempre en sociedad. Pero es porque la sociedad está conformada de tal manera que lo que ocurre, para decirlo en blanco y negro, no es tan simple. Unos que tienen el interés X logran dominar y avasallar a los que tienen el interés Y y los integran a su manera de ver el mundo y de establecerlo y de producir lo que quieren producir, y a los otros los han sometido. El caso más que desnudo, claro, obvio, en blanco y negro, es la sociedad esclavista, donde usted simplemente se enfrentó en una batalla contra los que querían el mismo territorio que usted deseaba poseer, los derrotó, los convierte en esclavos y los hace trabajar para usted. Ese es el caso de sociedad esclavista donde más claramente se ve esto. Es una sociedad repleta de beligerancia, pero fue formada por la beligerancia, un bando venció y sometió al otro. Y se conformó una sociedad esclavista. Así que es un milagro y al mismo tiempo no es un milagro, es como natural porque responde a la naturaleza humana. Y responde a los diferenciales, no solo de gustos, de ambiciones y de valores, sino que de capacidades. El que vence es porque tenía más capacidad, tenía más tropa, tenía más inteligencia, tenía más fuerza, tenía más recursos, tenía algo de más. Con eso venció. Y por eso que se estructuran las sociedades, básicamente. Hay algunos casos de sociedad donde el conflicto es bastante pequeño, o por lo menos no lo conocemos, porque estamos hablando de un pasado muy remoto del cual no hay registro histórico. Podemos hacer algunas adivinanzas. Por ejemplo, en una sociedad muy pobre, una sociedad pre-paleolítica, llamémoslo así, una tribu que vive al 3 y al 4, nadie logra acumular recursos para tener mucho más poder que el vecino. Entonces, el grado de la capacidad que tiene alguien para someter a los demás es mínima o inexistente. Entonces, por obligación, ese grupo ya, por una cuestión de supervivencia, tiene que cooperar y el grado de conflicto es mínimo.
pero no sabemos cómo se podían manifestar las envidias, las rabias, el rencor contra el tipo de la tribu que obtenía la mejor mina del lote, digamos, porque le iba mejor en la cacería o en la recolección. No podemos saber, no hay registro, pero podemos imaginar que así era. Ahora, ese es un elemento que está detrás de la guerra, ¿no es cierto? Este conflicto por los mismos recursos, que en algunos casos este conflicto llega al enfrentamiento más brutal, en que simplemente para obtener lo que uno quiere, a pesar de la voluntad del otro, lo matamos, queremos matarlo, queremos destruirlo. De eso trata la guerra, de destruir, matar. La guerra es una operación para matar al otro. Eso es. No es simplemente para destruir su equipo, para destruir al otro. Ese es el caso extremo. Pero aquí hay otro elemento muy curioso que vamos a comentar enseguida, que hace posible la guerra, aparte de lo que ya hemos hablado del conflicto, etc. Antes de eso, amigos, permitidme recordarles algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, este producto nuevo para nosotros, como para publicitarlo, pero tiene ya su tiempo, Safe Fire Trailer, perdonen, no sé por qué está diciendo trailer. Un trailer es un trailer, ustedes ya saben. Este es una especie, es un trailer, hagan cuenta que es como un carrito bombero, que usted puede remolcar, se lo engancha rápidamente a su vehículo, y lleva 1000 litros de agua, una motobomba, extintores y otros elementos para combatir un fuego que está iniciándose antes de que la cosa crezca, antes que lleguen los brigadistas, antes que lleguen los aviones cisterna, antes que llegue nadie. Cuando usted ve que empieza un fuego, usted puede llegar de inmediato a combatirlo con 1 tonelada de agua, extintores, mangueras, todo lo que usted necesite. Fundamental tenerlo en un predio agrícola. Todos los predios agrícolas debieran tener esto, porque resulta que en un predio agrícola, cuando empieza un incendio y usted lo detecta, no tiene una manguera de jardín para ir a apagarlo. Entonces, tiene que empezar a llamar y el fuego crece rápidamente. Y cuando llegan los bomberos, si es que llegan, cuando llegan los brigadistas, cuando llegan los aviones, si es que llegan, el fuego ya agarró vuelo y usted está perdiendo su predio. Si tiene este vehículo, el Safe Fire Trailer, usted lo puede combatir de inmediato, lo puede controlar, incluso quizás extinguir. Probablemente extinguir con 1 tonelada de agua un fuego que empezado, usted lo puede extinguir. Fuera de eso, el carrito lleva extinguidores, etc. Muy interesante, entre al sitio, véalo funcionar. Esto hay que tenerlo. Así como usted en su casa, yo por lo menos en mi casa tengo extintores, por si acaso. Por si acaso. Bueno, tener un Safe Fire Trailer por si acaso. Y un por si acaso que es bastante frecuente en el campo en verano, como lamentablemente sabemos, es fundamental. Continúo con Oxibiota, que ya conocen, un polvito que viene en un sobre como de sopas, lo mezcla con agua, con una cacerola con agua, por ejemplo, 1 litro, algo así, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas en una media hora, y eso le permite a usted eliminar completamente de raíz los malos olores. Allí donde lo vierte o lo vaporiza, se acaban los malos olores. ¿Por qué? Porque estas bacterias destruyen las bacterias anaeróbicas que inician la descomposición que produce el mal olor. O sea, en la raíz de la cadena causal del mal olor están estas bacterias anaeróbicas. Si usted las mata, no hay mal olor. O sea, no se trata de tapar el olor o de despejar una materia por un rato. Se trata de liquidar a los que inician la descomposición y el mal olor. Fundamental en restaurantes, en casinos, en casas, en todas partes. Continúo con el suplemento Vito. Ya saben, es un alimento para alimentar, o sea, es un suplemento para el alimento de sus mascotas. Usted le echa una cucharadita, está hecha una cucharadita al alimento común y corriente y su mascota recibe un agregado de minerales y de vitaminas que lo va a mantener en mucho mejor estado de salud. Les cuento además que el suplemento Vito está ayudando para el tema de los incendios en el sur. También los animales sufren.
Las personas ya tienen ayuda o están teniendo ayuda o van a tener ayuda de un montón de organizaciones privadas o públicas, pero de las mascotas de repente que pierden, se perdieron en el incendio, quedaron quemadas parcialmente. Bueno, es una cosa que hay que atender también. Suplemento Vito está en eso, están donando su suplemento en el sur, están apoyando. Y si usted quiere apoyar también, a propósito de este asunto, a los animales, de los cuales muchos se olvidan. Incluso algunos tontones he escuchado decir, oye, pero ¿qué importan los animales? ¿Importan los animales? También importan los animales, fíjese usted. Bueno, hay una manera de ayudar también usted personalmente. Usted puede conectarse con la Unión de Amigos de los Animales, UAA.cl, y ahí tienen todas las veces esta organización de la cual les he hablado muchas veces. Cuando ocurren estas situaciones, ellos se ponen en campaña y van con su gente a las zonas que están, digamos, damnificadas, y ven de ayudar a animales que estén en situaciones problemáticas, que necesiten curaciones, etc. Así que, pero eso requiere dinero. Unión de Amigos de los Animales. Y recuerden, Vito está donando su suplemento, está apoyando a estas criaturas que no tienen manera de llamar a un representante en el Congreso, ni aparecer en la televisión. Ok. Y continúo con Mr. Transfer, una empresa de transporte de personas situada en Viña del Mar. Se dedica a transportar gente de esa región, de las ciudades, Valparaíso, Viña, gente que está en Concón, en fin, todas las localidades de la quinta región, hacia el aeropuerto o alguna otra destinación. Normalmente es para ir al aeropuerto, acá en Santiago. Vehículos grandes, cómodos, con choferes profesionales. Usted puede estirar las piernas. Yo conozco esos vehículos, estaba en uno de ellos. Me sirvieron en una oportunidad para un viaje dentro de Santiago, pero era el mismo vehículo que se usa desde Valparaíso o Viña para Santiago. Yo soy un tipo más o menos grande, 1,90 m, y podía estirar las piernas, puedo estar cómodo, puedo moverme cómodamente. Tienen capacidad para 6 personas, me parece, y sí. Y son muy puntuales. A la hora que usted los cita para partir al aeropuerto en Santiago, en la puerta de su casa, el día que sea, a la hora que sea, de madrugada, de noche, de día, de festivo o día de semana, ahí van a estar puntualmente y lo van a dejar en el aeropuerto en el momento que usted necesita para que tranquilamente se embarque. Y viceversa, cuando usted llega y ya ha contratado con ellos su servicio, los van a estar esperando a la salida al momento que usted salga del aeropuerto. Mr. Transfer, amigos. Bueno, el otro elemento que a mí me ha llamado mucho siempre la atención y me la sigue llamando, y es uno de los elementos básicos también constitutivos de una sociedad, así como lo otro, el conflicto, este otro que parece el opuesto al conflicto pero tiene una relación muy curiosa, es la obediencia de vida. Me refiero a que la gente obedece órdenes. Usted le dirá, bueno, sí, claro, la gente obedece órdenes, pero ¿no les parece interesante que en ciertas circunstancias un individuo pueda, por ejemplo, vamos a poner en el caso extremo de una guerra, un individuo puede lograr que un grupo de individuos que no están desarmados, que podrían resistirse con fuerza física, con fuerza letal, un individuo les da una orden y los hace correr a la muerte? Lo estamos viendo ahora en la guerra ruso-ucraniana, cuando de repente algunos prisioneros rusos cuentan esto. Bueno, pero es normal en las guerras. Viene un oficial y le dice, ataquen. Y los soldados han visto que el grupo anterior que atacó los liquidaron a todos, están sembrados sus cadáveres en el campo. Y lo hacen. Y van a la muerte. ¿Cómo? O sea, venciendo el instinto de supervivencia, corren a la muerte. ¿Qué pasaría si la gente tuviera una capacidad o la virtud o lo que sea para resistirse a una orden que no les parece? No habrían guerra. ¿Creen ustedes que una persona normal está disponible y dispuesta así por gusto a ponerse en una fila, a avanzar hacia el enemigo, a agarrarlo a cuchillada y ser agarrado a cuchillado o a balazo o como sea? ¿Y ser destripado?
porque se les ordenó. ¿Cuál es el secreto de esa obediencia? Es bien interesante el tema si uno empieza a meterse. ¿Por qué se obedece? ¿Qué factores hacen que usted obedezca? Bueno, empiezan a emerger un montón de cosas que tienen que ver con la estructura de la sociedad. Muchos factores. Uno teme una sanción si no obedece. Obvio, por ejemplo, en el caso de una empresa, le da el jefe una orden para hacer la cosa y usted sistemáticamente no la cumple, lo van a echar. Y usted va a perder su pega, va a perder su ingreso. Ahí está bastante claro. Pero ¿qué pasa en el caso de la guerra, de la que estamos hablando en este programa? Ahí no se trata que a uno lo echen. Ahí se trata de que uno está corriendo un peligro mortal. Se teme al oficial. Se teme al oficial. ¿Por qué se teme al oficial? ¿Porque tiene una pistola? Bueno, pero usted tiene un rifle, tiene una ametralladora. Entonces, ¿a qué es lo que usted está temiendo? Usted está temiendo un fantasma, la institución en su conjunto. Usted piensa que si desobedece y hace algo, se resiste físicamente contra el oficial, los otros soldados están de acuerdo con el oficial y se van a poner contra usted. Usted no sabe cuántos de los demás están dispuestos a obedecer, cuántos de los demás coinciden con la postura del oficial, coinciden con los valores, con todo. Usted teme un consejo de guerra, si no obedece, que lo fusilen. Usted teme de que van a haber unos tipos que son amigos suyos, quizás que le van a disparar, que van a formar parte del pelotón. O sea, usted está temiendo la estructura social en su conjunto, que está detrás de ese oficial. Detrás de ese oficial está toda una estructura. De hecho, fíjense ustedes, aquí abro un paréntesis. Una sociedad empieza a desmoronarse y ya nadie obedece a nadie cuando ese individuo ya no parece representativo de nada. Por ejemplo, en Chile, hace muchos años atrás, un carabinero bastaba para infundir eso que dicen respeto, que en el fondo es una forma de temor. Temor expresado en forma muy civil y educada. Porque se asumía que detrás de ese carabinero estaba todo el cuerpo carabinero, estaba todo el Estado, estaba toda la sociedad. Él estaba representando no la fuerza de él, de su revólver, sino que de toda la institución, de todas las instituciones. En una situación de anomia completa de una sociedad, cuando se empieza a desintegrar y caer a pedazos, usted ya no ve una institución, ve un fulano solo, un individuo que usted lo puede derrotar con dos individuos. Un individuo que ya no sugiere que detrás hay un poder institucional. Usted ya está pensando que ese poder institucional no va a funcionar. Usted está pensando que los demás que forman parte de esa estructura institucional ya no están muy convencidos de actuar. Usted está pensando que se debilitó todo eso y por lo tanto al frente no tiene un representante de la sociedad o de una institución, tiene simplemente un individuo. Y entonces usted lo ataca, usted no tiene temor que va a haber una represalia de la institución. Usted asume que esa institución se derrumbó. Bueno, en las guerras a veces ha ocurrido también lo mismo. Por ejemplo, en el año 17, el ejército ruso que enfrentaba a los alemanes habían sufrido enormes pérdidas, vivían en las condiciones peores. La logística rusa, entonces como ahora, es una sociedad muy poco prolija para nada, para todo. O sea, son muy despelotados los rusos. Todo funciona a medio morir saltando. Entonces, no llegaban los alimentos, no llegaban las municiones, no llegaba nada, vivían en el medio de la nieve, una vida miserable. Y además no tenían posibilidad de ganarle a los alemanes, mucho más organizados, mucho mejor armados, etc. Entonces llegó un momento en que alguien se rebela. Y ese que se rebela ya no cree que sus compañeros van a apoyar al oficial. Y si el oficial desenfunda el revólver, lo mataban. Y la gente abandonó las trincheras. Se desintegró el ejército ruso. Y ahí fue posible la revolución bolchevique, entre otras cosas. Ese ejército ruso se convirtió en una muchedumbre de individuos, que muchos de ellos se sumaron a los bolcheviques. Ya no hubo una institución que pudiera ser manejada por otra institución, el poder del zar. Se rompió el mecanismo de la obediencia debida. Yo lo encuentro un fenómeno súper interesante, cuando esa obediencia se da y cuando no se da.
Hay casos extremos en que se sigue dando obediencia a pesar de que ya no tiene sentido. Creo que he dado el ejemplo de lo que pasó en los últimos días del Tercer Reich, cuando Hitler se había refugiado en un búnker en Berlín y con él estaban oficiales de la Wehrmacht y lo seguían obedeciendo a pesar de que los rusos estaban derrotados, los rusos estaban entrando ya en Moscú, en Berlín. Y sin embargo se le obedecía. Se temía todavía que habían seguidores de él capaces de sancionar. Y efectivamente ocurrió un hecho. Hubo un oficial alemán, ustedes pueden buscar la historia en Wikipedia o en, qué sé yo, no me acuerdo el nombre en este momento, que se quiso arrancar del búnker porque era evidente que el asunto ya no tenía sentido. Lo pillaron poniéndose ropas civiles, lo fusilaron. O sea, todavía Hitler o algún otro general podía concitar la obediencia debida de los soldados que estaban ahí para fusilar a un compañero suyo. Por algo tan razonable en cierto sentido como era mandarse cambiar de ahí. Obediencia debida. La sociedad entera funciona sobre esa base. Alguien da una orden y se cumple. Cuando no se empieza a cumplir, cuando uno empieza a ver en algunos ámbitos de la sociedad, y eso fue lo que, entre otras cosas, yo vi para escribir el libro Tsunami, cuando uno empieza a ver que ciertos mecanismos que eran automáticos, de respeto, de seguimiento de las órdenes, empiezan a encontrarse con obstáculos, empiezan a encontrarse con una reacción negativa, empiezan a encontrarse con preguntas, empiezan a encontrarse con reproche o empiezan a encontrarse con lo que sea. Cuando ya no se produce el mecanismo y dice, tate, esto se está viniendo abajo. Se ha quebrado un elemento, un resorte esencial del funcionamiento de esta sociedad. Esto se va a seguir desmoronando, tal cual ocurrió. Hay un tercer elemento. Antes de entrar a mostrar los libros, les quiero hablar de este tercer elemento, bastante interesante, que está relacionado con el fenómeno del conflicto en su grado extremo y desnudo, que es la guerra. El enfrentamiento letal, con arma letal, entre dos grupos de personas que nunca se han visto. ¿No es también eso curioso? Agreguémoslo a lo curioso. Nunca se han visto y se quieren matar uno a otro. La obediencia debida y el miedo a que el otro, si uno no lo mata a él, te mata a ti. Bueno, todas esas mecánicas son dignas de estudio. Antes de pasar al tercer elemento, cuarto elemento, cualquiera, permítanme recordarles al arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construirlo, remodelar de una manera completamente distinta a la habitual. Ustedes han visto las fotos, hay talento ahí, hay diligencia. Él se encarga desde el primer día de participar en la construcción con los maestros, con los viejos, como lo llaman a la gente de la construcción, desde el primer día, desde que se instala el radier, todo. Y sigo con mki.cl, donde usted ubica esta empresa de marketing industrial dedicada a promover sus productos industriales para que sean comprados, lo cual requiere mucho más que poner anuncios, requiere una serie de pasos de marketing para generar el interés, para que la persona al otro lado de la otra empresa no solamente sepa que usted existe con su producto, sino que se interese, lo quiera conocer, lo quiera ver, lo compre eventualmente. mki.cl. Si usted tiene problemas ya, si usted teme tener problemas con sus ventas, si siente que algunos de sus clientes habituales empiezan a desaparecer, póngase rápidamente en contacto con mki.cl. Y termino, amigos, con rosabergamota.cl. Ahí las ubican, una empresa pequeñita, amorosa, que produce cosméticos con sustancias naturales, no cosméticos en realidad, artículos de tocador. El champú no es un cosmético. Bueno, champú, acondicionador para después que usted se lava el pelo, los que usan acondicionador, cremitas muy ricas que yo uso en el cuello especialmente, fragancias muy ricas que yo uso en todo el cuerpo, rolones, un montón de productos, todos con sustancias naturales, ningún elemento que vaya a perjudicar su piel, y yo se lo digo con conocimiento causa porque mi piel es le cae una gota de agua y ya, sí, estoy jodido. Así es que estoy usando los champús de Rosa Bergamota, rico, las cremas de Rosa Bergamota. Póngase en contacto con ella, es una señora la que maneja esta empresa, Rosa Bergamota. Compre ahí,
puede comprar un producto, puede comprar varios en cajas que tienen distintos surtidos, usted elige. También están disponibles varios de estos productos, o todos, en las farmacias de la cadena Noft. Ok. Bueno, una cosa, yo no sé si es un factor o un elemento o una condición, pero la guerra tiene de curioso, entre otras cosas, que por un lado desata el afán de destruir, de romper, de aniquilar aquello que se opone a nosotros, de evacuar las rabias que hemos juntado a lo largo de años de frustraciones. Como les decía, el fenómeno del resentimiento está originado por frustraciones. El resentimiento es una rabia a fuego lento que se quiere evacuar y se suele evacuar en actos de violencia. Cotidianamente todo nos pasa. Cuando estamos frustrados con algo que no funciona, le damos una patada, ¿no es cierto? Es eso. Entonces hay un afán de destrucción, una beligerancia que anda buscando un blanco. Pero al mismo tiempo eso convive, coexiste con el polo opuesto. Uno no quiere ponerse en riesgo ante la beligerancia del otro. Entonces, por eso que usted en una situación bélica se ve cómo coexisten estas dos cosas en la misma persona. En un momento, ese soldado entra en pánico, se produce un pánico generalizado, sale arrancando, lo cual lo pone más en peligro, muchas veces. Y en otras veces ese mismo personaje aterrado, un segundo después le viene una especie de delirio y ataca la bayoneta. Son fuerzas contrarias que a veces se mezclan de la manera más extraña, más rara. Somos criaturas realmente complicadas, los seres humanos. Bueno, les muestro ahora rápidamente, para terminar el programa, algunos libros. Si usted quiere tener una especie de enciclopedia de batallas importantes con el detalle de cómo se produjeron, etc., les recomiendo este libro que yo uso hace mucho tiempo, que se llama justamente Una enciclopedia de las batallas, un relato de cerca de 1560 batallas desde el año 1479 a.C. hasta el presente. Bueno, hasta el presente de cuando se escribió este libro, cuando se publicó este libro, que es del siglo pasado. Pero están casi todas. Este es el libro. Una enciclopedia de las batallas. Yo le he dado mucho uso. Un libro súper interesante. Después, la Biblia, que todos los estudiantes, yo me imagino que la gente que entra a las academias militares, a las escuelas militares, todos los estudiantes, todos los muchachos que han entrado en los estudios que hacen sobre las cuestiones militares, me imagino que les harán leer este libro, pero no estoy seguro. Pero yo lo leí. Der Krieger, que tengo aquí en una edición en español, de la guerra, de este caballero que se llamaba Karl von Clausewitz. Esta es una edición del Instituto del Libro de La Habana. Esto fue producido en la Cuba revolucionaria, de la guerra de Karl von Clausewitz. Y aquí tengo marcado precisamente el lugar donde está esa frase: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Es un libro muy interesante. Von Clausewitz fue un oficial con instintos y vocaciones filosóficas y analíticas del siglo XVIII. Participó en las guerras napoleónicas. Y escribió este libro donde va a la naturaleza de la guerra. Es muy interesante, a pesar de que cómo ha cambiado la guerra desde el punto de vista técnico, tecnológico, parcialmente táctico también. Es muy interesante. Es muy filosófico, muy hegeliano este libro. Es muy entretenido además. Es bastante gordo. Y un libro que les recomiendo, o sea, son varios, pero les voy a mostrar uno. Es una serie de libros de un gran pensador militar del siglo XIX alemán, Hans Delbrück. Analizó cómo era la guerra en distintos periodos históricos. Aquí les muestro el de la guerra en la antigüedad. Y con el análisis muy inteligente y lógico que hace de cómo cómo podían operar los ejércitos en esa época. Desde el punto de vista, por ejemplo, número 1, la logística, desarmó muchos mitos. Ustedes saben, por ejemplo, que existe el mito de que en su invasión o en su intento de invasión y de dominación de Grecia,
Jerjes usó un ejército de 1 millón de hombres. Algunos historiadores de esa época hablan de eso. Eso es imposible. No había ninguna posibilidad de mover 1 millón de hombres, de alimentar 1 millón de hombres. Logísticamente es imposible. Y ya que estoy hablando de logística, me estoy recordando una frase, creo que es de Napoleón, pero puede ser de algún otro gran capitán, algún otro gran teórico de la guerra o practicante de la guerra. Decía: los aficionados piensan en términos de la táctica, los profesionales piensan en la logística. La guerra es posible si hay una adecuada logística, o sea, si los que están en la línea de frente están recibiendo munición, alimentos, agua, equipo, lo que necesitan para combatir. La logística es esencial. Sin logística no hay guerra. Y la logística del pasado, las cosas se transportaban a lomo de mula o de caballo o de camello. Usted no puede juntar un ejército de 1 millón de hombres. No puede alimentar 1 millón de hombres. Ese ejército se desploma, es derrotado por su propio peso a los 2 días de entrar en acción. O sea, de empezar a marchar. Piensen ustedes, marchas de 1 millón de hombres. ¿Cómo? Eso es imposible. O 100.000, imposible. Así que cuando ustedes vean estas películas americanas, siempre tan falsas, sobre batallas como esta película Troya, donde usted ve unos ejércitos inmensos, de troyanos inmensos de aquello, no era posible, no había logística para eso. Eran unos grupos mucho más pequeños, pequeñísimos. 20.000 hombres en grandes batallas, 30.000 quizás, 1 millón, imposible, 100.000, prácticamente imposible. Bueno, hace análisis muy interesantes sobre la logística, la táctica, etcétera, de la guerra en la antigüedad. Hans Delbrück tiene, por supuesto, tomos sobre la guerra más moderna, hasta su época, siglo XIX, en la Edad Media, etcétera. Analiza batallas. Aquí, por ejemplo, la batalla de Platea. ¿Ustedes se acuerdan de la batalla de Platea? En las guerras médicas, cuando finalmente los griegos derrotaron a los persas, etc. Bueno, súper interesante, estimados amigos. Hay muchísimos libros. Yo tengo una biblioteca completa allá en la otra pieza donde antes hacía el programa, repleta, detrás mío, ustedes lo veían quizás, de libros sobre guerras, batallas y cosas, porque es un tema interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en él se desnuda de la forma más brutal y clara y casi cegadora la naturaleza humana y la naturaleza de las sociedades en el enfrentamiento. Bueno, amigos, sería todo por hoy. No sé exactamente, o sea, no sé en absoluto, ni exactamente, ni más o menos, qué es lo que les voy a ofrecer mañana domingo, pero una vez más, buscaré algo que sea entretenido y atractivo, informativo, ilustrativo, en fin, lo que sea. Pero todavía no sé. Ya les voy a ir contando. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Chao.